¿Puede pasar un PowerPoint, por favor? ¿Se puede ver la diapositiva? Sí. Sí se ve, correcto. Buenos días, soy doctor Avilés, urólogo. Vamos a continuar con las clases. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como vieron este gráfico, aquí se ve la evolución de los diferentes zonas del nefrón. La línea de abajo está hablando de los túbulos, ¿no? La área del túbulo proximal, el asa de Henle, distal, colector y finalmente la línea que sale. Entonces, la vez pasada ya hemos avanzado. La siguiente. Entonces, estamos hablando del túbulo proximal. Bueno, esa pregunta que dice si el flujo glomerular es constante en 120 mililitros por minuto, ¿cómo se logra la diuresis? 10.4 litros de un grado de cerveza. Se dan cuenta que cuando alguien toma cerveza orina bastante, lo que significa que hay un mecanismo que haga que orine más. Pero la pregunta es, si yo tengo que de pronto el flujo glomerular es constante, ¿cómo? Pues no cambia. ¿Cómo hace que orine más? Hay que ver, y ahí entra en función los túbulos, justamente. Entonces, en el túbulo proximal, la reabsorción es de tipo isotónica. Isotónica es. Así, vamos a ver por qué. En el ácido Henle, ya mencioné anteriormente, la molécula aumenta a 1200 milismoles y luego vuelve a disminuir, se reduce 80% de filtrado. Se resuelve más agua que soluto, líquido que sale por el epitelio gástrico hiposmótico y líquido que queda en ácido hiperosmótico. A ver, vamos a explicar eso. La siguiente. Eso que suena un poco descabellado. Ya, primera porción, resuelve agua y soluto. La segunda porción, orina concentrada. La siguiente. Ajá. Miren el detalle. Las células son células que tienen microvellosidades. O sea, pregunta examen. ¿Qué células del nefrón tienen vellosidad? No, retroceda una. Ajá. Del túbulo proximal. Esta microvellosidad hace que aumente la superficie, ¿cuánto? Unas 40 veces aproximadamente, porque permite la reabsorción. El túbulo proximal por minuto reabsorbe gran cantidad de líquido. Por lo tanto, decimos que es isotónico, por la cantidad de líquido que resuelve. Hay lo que llaman el epitelio verte líquido, alta relación de agua y soluto, más capacidad de crear gradientes. Observen ustedes que entre epitelio y epitelio hay un espacio, ¿sí? Y ese espacio se llama el líquido, por el cual puede pasar el líquido más fácilmente. La siguiente. Este cuadro es importantísimo. Es el túbulo proximal. Los cambios de concentración se deben en función a la longitud. Miren la línea abajo. Del 100% de la longitud del tubo proximal, miren cómo conforme va avanzando, 20, 40, 100% de la longitud, va disminuyendo la cantidad de solutos. Por ejemplo, miren glucosa. La glucosa que inicialmente entró va disminuyendo hasta que de pronto llega a cero. ¿Qué significa eso? Que en el túbulo proximal se reabsorbe la glucosa de tal manera que en la orina no debe haber glucosa. Miren los aminoácidos. Va disminuyendo de tal manera que disminuye y el túbulo proximal lo que tiene que encontrar son trazas, o sea, cantidades muy insignificantes. Entonces, ¿qué significa esto? Pregunta examen.
Diga usted qué parte del nefrona será la reacción completa de la glucosa, es el túbulo proximal. O al revés. Un paciente de pronto orina aminoácidos, ahorita, ¿qué parte del nefrón es la que falló? Túbulo proximal, porque permitió que pase más aminoácidos de lo que normalmente debería pasar. ¿Se dan cuenta? La osmolaridad del fluido al final de túbulo tiene el mismo volumen, el menor volumen que el filtrado glomerular, sin embargo, tiene su misma osmolaridad. Por eso llamamos isotónica. Isotónica que tiene igual tono, igual concentración. La reabsorción de cada sustancia no es igual, ya lo hemos conversado. Miren cómo el sodio, bicarbonato disminuye. La siguiente. O sea, no se puede ser que ese cuadro es importante. La siguiente. Y aquí hay algunas explicaciones de cómo pasa, por ejemplo, algunas sustancias a través del tubo proximal. Cuando uno habla, digo, son tantas sustancias que pasan y uno busca algunas moléculas para hacer lo que se llaman modelos. En este caso, el modelo es el sodio. Pues sabemos que el sodio deja el agua. Entonces, ¿cómo hace el sodio para pasar? Miren, uno, hace el sodio del tubo proximal. Ahí lo llaman transporte activo. Miren la figura superior. Ven que el sodio entra, pero el sodio está en contragradiente, por si acaso, en ese momento. Por lo tanto, la bomba sodio-potasio, ATPasa, pues que gasta energía, en la que está en la membrana vasolateral, permite que pase. ¿Está bien? Y de esta manera vence. Porque entonces, ¿qué significa? De que hay un gradiente electroquímico que funciona ahí. La siguiente. Ya. Hay también una difusión simple, gradiente eléctrico, ya hemos dicho. Hay cotransporte de glucosa y aminoácidos. O sea, ¿qué significa eso? Cuando entra glucosa y aminoácidos, jala al sodio. Eso se llama cotransporte. Cotransporte, más de las manos, van juntos. ¿Sí? Y también es una manera que lo explica. Otro cotransporte es fosfato-cloro. Fosfato-cloro. Esta es la figura, la tercera figura es. O sea, cuando entra fosfato y cloro, jala al sodio. Y el otro es el intercambio sodio-hidrógeno. O sea, entra un sodio y sale un hidrogenión. Entonces, eso se ve para ver acidosis. La siguiente. Eso lo vamos a ver cuando hablemos también de sodio de potasio. Este es otro mecanismo con relación al cloruro, en el epitelio del tubo proximal. O sea, miren el cloruro, ¿sí? Es uno, difusión, y de difusión se pasa fácilmente. Lo otro, con transporte también con sodio, sodio-cloro. Intercambio cloro-oxidrilo, cloro-oxidrilo. Sale el cloro por la membrana vasolateral y se difunde por mecanismo de transporte con sodio. O sea, miren cómo interviene tanto el cotransporte como las bombas acá. Siempre cuando vean bombas, acuérdense, está en contra de gradiente de concentración. Pregunta de examen. La función de las bombas es poner moléculas en contra de gradiente de concentración. La siguiente. Ya. Este es un modelo para explicar el transporte de agua. Dijimos que el agua se reabsorbe bastante en túbulo proximal. Entonces, la explicación era por qué. Se calcula que se reabsorbe 65 metros de volumen filtrado, o sea, todo lo que entró, ¿se acuerdan? Los 120 mililitros por minuto que entraban de los vasos hacia la cápsula de Bowman, van a ser reabsorbidos, ¿sí? Entonces, y esto ocurre obviamente en todo proximal de la corteza renal. Y aquí están hablando de que por gradiente osmótico y bombas de sodio se crearían zonas hiperosmótica intersticial. ¿Qué significa? Si yo tengo hiperosmótica, demasiadas sales, esto jala agua. Pues miren la figurita. Entre las dos células, en el líquido, en el espacio, jaló sodio jala agua y esta jalada de agua es lo que remueve hacia los capilares. La siguiente. Ya. Otro modelo para explicar el transporte de agua en el túbulo proximal del nefrón es lo que llaman el gradiente sostenido, standing gradient, en el cual el epitelio se dice que está abierto, es lo que decía, y que esto permite salir, pasar el agua. O sea, el líquido, el espacio entre célula y célula permite pasar el agua. El otro es el modelo de reabsorción por presión coloidosmótica. Reabsorción coloidosmótica peritubular. ¿Sí? Entonces, también se está hablando de que hay una diferencia de concentración de proteínas. Les digo un detalle. Las proteínas, dijimos, jalan agua. En estos momentos, en el capilar, ahí también en la figura, hay más proteínas que lo que hay en el nefrón.
Y esas proteínas, podemos decir, jalan el agua para que pase. Es la otra explicación. Miren, es tan cierto que las proteínas jalan agua, que habrán escuchado ustedes marasmo o kwashiorkor. Son enfermedades en los niños, por ejemplo, en África, de los niños gorditos. Y la mamá dice, mira, mi hijito está rubio y gordito, y está desnutrido. ¿Qué es lo que pasa? Está rubio porque obviamente no tiene proteína y vitaminas y el pelo no llega a ser negro completamente. Y está desnutrido. Cuando le faltan proteínas, las proteínas no pueden jalar agua hacia los vasos, por tantas capas del intersticio. Y lo que están viendo de gordito es edema en realidad. Entonces miren cómo las proteínas son muy importantes para mantener el agua en su sitio. Entonces esa teoría, la que estoy dando presión con la osmótica, se basa en que tengo más proteína y pues jalo agua. La siguiente. Modo de reabsorción proximal en agua por osmosis efectiva. Dice que no hay en el interespacio una zona hiperosmótica. Entonces, prever el agua de manera apical y una intensidad muy alta. Y hay pequeños gradientes osmóticos sirven para mover el agua. O sea, entonces está hablando de un gradiente y está hablando de un plasma. La siguiente, como mencionaba. Ya. Acá se da algo interesante. Dijimos que la zona, miren la flechita, es de 1200, es la zona de la médula, abajo. Y arriba, 290, 300 miliosmoles. Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo el nefrón para cambiar tan abruptamente la osmolaridad? Entonces aquí ya vemos que ya tiene menos microvelocidades, ¿sí? Las uniones son más estrechas, más cortas y menos definidas que el tubo proximal. El tubo proximal ustedes veían que el tubo celular habían espacios separados que hayan tanto. Entonces, ¿qué cosa lo explica? Que la permeabilidad al sodio urea es baja y al agua muy alta. No sé si entienden. Permeabilidad, ese es el truco. Pregunta examen. En el asa descendente de gen, la principal característica es ¿cuál? Alta permeabilidad al agua, baja permeabilidad al sodio urea. ¿Qué significa eso desde el punto de vista fisiológico? Que si yo tengo un tubo que es permeable al agua, el agua sale. Y si el agua sale, significa que las sales dentro del tubo se concentran. Y si se concentra, significa que aumenta la concentración osmótica. Por eso es que de 240 pasó a 1200, porque no es que la aumentó más sales, sino que salió el agua. Y esa agua que salió es lo que cambió todo. ¿Está bien? Esa es la principal característica a este nivel. La siguiente. Y acá te está diciendo lo mismo, obviamente con números, ¿ya? En la cual sale el agua, cuánto sale la cantidad de agua, cuánto sodio queda, cuánto urea queda. Y otra vez, miren, la pregunta también de examen. La gradiente de concentración, ¿no? Gradiente osmótica en nefrón, se da en base a qué molécula? Dijimos sodio y urea. Sodio y urea. Y son los que se mantienen para todos los cálculos de sodio y urea. La siguiente. Acá está. No es lo que está diciendo. Viene cómo sale el agua y la urea. O sea, la urea por este momento por gradiente debería entrar de afuera hacia adentro. Y el sodio por gradiente debería salir de adentro afuera. El gradiente indica que habría más sodio, más urea fuera del nefrón que dentro. Por lo tanto, por ósmosis, la idea es que por gradiente debería pasar de donde hay más a menos. Y al revés, del sodio hay más dentro del nefrón que fuera. Por lo tanto, debería salir. Sin embargo, no se dan. No se dan. ¿Por qué? Porque baja permeabilidad sodio. Estamos repitiendo lo que hemos dicho antes. El siguiente. El siguiente. Delgada. El siguiente. Ya. Ahora, luego de Puerto, empieza ahora al revés. Ahora viene el asa ascendente. ¿Sí? La salida en agua ascendente dice que sale del descendente hipertónico y sale del ascendente hipotónico. ¿Cómo es eso? Vamos a explicar la siguiente. Ah, acá hay un concepto. Me estoy olvidando. Pregunta examen hasta residencia. Concepto de transporte máximo. ¿Qué cosa es transporte máximo? Es la velocidad máxima para transportar, o sea, transporte activo de un soluto. Un soluto, o sea, estamos hablando de velocidad, cantidad de sustancia en un determinado tiempo. ¿Sí? El transporte de un soluto es proporcional a su cantidad, pero al llegar a altas concentraciones se satura el mecanismo de transporte. Luego ya no hay aumento apreciable de la cantidad transportada, por lo tanto el TM en algunos sistemas es alto, difícil saturarlo. A ver, les explico, porque a veces esto no se entiende bien. Yo tengo de pronto
un carro que va Lima a Ica. Ica a Lima. ¿Está bien? Y de Ica me trae uvas. Uvas. Y tengo 5 camiones. Con 5 camiones yo lleno y tranquilamente yo traigo mi producción de uva acá a Lima. Ya está, excelente. ¿Sí? Y cada camión me llena 1 tonelada de uva. Ya está, 1 tonelada de uva. Pero de pronto un día subió la producción de uva. Hay demasiada uva. Entonces, si hay demasiada uva, ya tengo demasiado transporte, entonces, ¿cómo traigo? ¿Te das cuenta? ¿Qué tal, buena? Entonces, lo que tengo que hacer es, de pronto, una manera es aumentar la velocidad de transporte. O sea, al camión que antes iba un camión 1 al día, hago que vayan 2 al día. O sea, el mismo camión, porque no tengo camiones. ¿Te das cuenta? O sea que yo tengo un tope máximo de cantidad de uva que puedo transportar. Digo, ya, después de eso, tengo que acelerar. Pero de pronto llega un momento que sigue produciendo más y ya no tengo cómo transportar la uva. ¿Te das cuenta? Algo así es. O sea, ¿qué significa? Que no es ilimitada la cantidad de moléculas que uno puede transportar, lo que quiere significar. ¿Y para qué me sirve este concepto? La siguiente. La glucosa. Justamente me explica lo que se llama la glucosuria. En una persona sana, cualquiera de ustedes, no debe haber glucosuria. Urias, orina, glucosa. O sea, no debe haber glucosa en orina. No debe haber. ¿Ya? Que sí se ve en hiperglicemia, por ejemplo, el diabético. El diabético, sabemos que en sangre tiene grandes cantidades de glucosa. Y esa gran cantidad de glucosa trata de botar en orina. Entonces la pregunta es, ¿por qué el diabético en orina tiene tanta glucosa? Era la pregunta de millón, ¿no? A un paciente, antiguamente, si ustedes han escuchado diabetes insípida, diabetes idiopática. Ese término es un término médico y vino porque en la historia de la medicina, los médicos probaban la orina. Si el paciente era diabético, diabetes mellitus, o sea, era dulce y decía mellitus. Mellitus significa miel, o sea, sabor a miel. Entonces, probaban la orina. Y si probaban y no encontraban sabor, le decían insípida, pues viene diabetes insípida. Mira, hasta los nombres vienen de ese detallito, de probar la orina. ¿Y por qué? Porque la orina tenía glucosa, normalmente no tiene glucosa. Entonces la pregunta que hicieron después, ¿cómo es que pasa la glucosa hacia la orina? Si se supone que el tubo proximal tiene que resolverse todo. Y se encontró el concepto de transporte máximo. O sea, esa cantidad de que saca de glucosa no es ilimitada. Otra vez, es como los camioncitos que saca el agua, ¿no? O sea, con transporte, igual dijimos que el camión llevaba desde Ica a Lima 1 tonelada de uva, excelente. Pero si hay más, ya no la puedo sacar. Igualito, si tengo más glucosa que llegó hasta el nefrón, ese tubo ya no puede resolverlo, porque ya llegó a su transporte máximo. Por lo tanto, lo que ya no puede sacar simplemente pasó y pasa. Y lo van a ver en orina, ¿sí? Entonces, los transportadores, la concentración de glucosa en plasma sano, en ayunas, es similar, por ejemplo. O sea, el valor normal de glucosa, por si acaso, 70 a 100 miligramos por decilitro. Estamos hablando de lo normal, ¿sí? Luego el plasma se filtra por glomérulos y los túbulos, ¿sí? La concentración de glucosa es equivalente al plasma, ¿sí? Que está en el plasma es equivalente. Al final, todo el proximal no hay glucosa. O sea, eso es lo normal, que no haya glucosa. Al final, en el filtrado tubular no debe haber glucosa. Porque significa que la glucosa se transportó del luz tubular a la sangre en su totalidad. Eso es lo correcto. Este mecanismo de reacción usa transportadores, que no es ilimitada su capacidad, y lo mencionamos. Entonces, ¿qué pasa si te dan dos temperaturas? No se resuelve más. Lógico. La siguiente. Pregunta. ¿Cuál es el umbral para transporte de glucosuria? O sea, de glucosa es 180 miligramos por decilitro o 1.80 gramos por litro. Repito, pregunta examen y pregunta clínica para ustedes. Si ustedes tienen su papá que de pronto dice, le ha hecho un examen de orina y salió glucosa, una cruz en orina, ¿sí? Encontraron glucosa en orina y es una cruz ya que recién lo detectaron, lo mínimo que tiene es 180 en sangre. O sea, ya es diabetes, tiene 180 en sangre para que pueda haber pasado el transporte. O sea que mi transporte como máximo puede eliminar hasta 180 en sangre. ¿Está bien? Miligramos por ciento o 1.8 gramos por litro. Y ese es mi umbral. Umbral significa ese límite que yo tengo. Después de eso ya empiezo a perder. ¿Sí?
Se detecta hiperglicemia importante y se considera diabetes, paciente en ayunas. 120 más glucosa por decilitro de plasma. Excepción. Un caso de excepción es la glucosuria idiopática. En medicina, idiopático significa que no sé por qué. O sea, hay gente que naturalmente, sin ser diabéticos, orinan glucosa y simplemente es una falla renal transportadora que no funciona adecuadamente con glucosa en plasma normal. O sea, no son diabéticos. Tú haces la prueba en sangre y es normal. Pero sin embargo, en orina sí hay glucosa. Entonces, ¿qué decimos? Que hay una falla en los transportadores. Entonces, es un trastorno congénito y que no tiene trascendencia clínica. O sea, clínicamente no significa nada. No hay que tratar, no hay que manejar como ético, no. Simplemente se observa. La siguiente. La siguiente, esta era un caso. La siguiente. Ya está. Bueno, con eso hemos avanzado en la clase pasada, cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa delgada de Henle. La siguiente clase ya es asa ascendente de Henle, luego tiene túbulo distal, túbulo colector. Después tenemos una clase de pH, o sea, de bombas hidrógenos de oxidrilos, y después una emisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo con el delegado me voy a poner de acuerdo para cuándo es la siguiente clase, que probablemente sea el lunes, pero déjeme confirmar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, como hay siguiente clase, no hay problema. Si hubiera preguntas, igual me las hacen en la siguiente clase. Entonces, delegado, ¿está todo correcto? Con usted conversaría más tarde para ver la hora de la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, doctor, claro. Está bien. Ya, excelente. Todos muy agradecidos. Nos vemos hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.